Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de RPA Latam. El día de hoy estaremos viendo cómo crear argumentos y variables en UiPath y cómo asignarle tipos para poder trabajarlo en nuestro desarrollo. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Le pueden poner el nombre que quieran, en este caso yo le puse Variables and Arguments. Y después de eso vamos a ir a añadir una actividad. En este caso yo voy a añadir la actividad de MessageBox, solamente para mostrar nuestras variables. Y vamos con la primera forma de crear una variable. La primera forma de crear una variable es desde el panel de variables que vemos aquí abajo. Nosotros podemos crear una variable, en este caso voy a crear una de nombre. Aquí nosotros vamos a asignar el tipo de variable que estamos usando. En este caso va a ser un string. Y vamos a ponerle el nombre de Adam, que es mi nombre. Entonces de esta manera yo ya creé mi primera variable y yo voy a hacer que una actividad de UiPath muestre esta variable. En este caso es el MessageBox. Aquí voy a poner el nombre de la variable y lo único que tengo que hacer es ejecutar esta actividad y vamos a ver cómo nos muestra el nombre. Ahí está el pop-up. El pop-up nos muestra el valor asignado a nuestra variable. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder crear variables usando el panel de variables. Esa es la primera forma en que podemos crear. ¿De qué otra forma yo puedo crear una variable? Yo puedo crear las variables desde la misma actividad. Si yo voy a un assign o a asignar, yo desde aquí mismo puedo crear la variable presionando control K, control más K. Vamos a presionar. Si yo presiono control K me sale esa pantallita en la cual voy a poder crear un nombre. Una variable, perdón. En este caso voy a poner apellido, enter, y como pueden ver automáticamente se creó la variable dentro de mi panel de variables. Ahora yo puedo asignarle un valor desde esta actividad de assign. Vamos a poner que sea García. Y esta es la segunda forma en la que nosotros podemos asignar o crear una variable. Entonces vamos a ejecutar el mismo MessageBox, pero ahora vamos a poner nombre. Vamos a ponerle más. Hay que ponerle un espacio porque recuerden que va a venir junto. Y ahora sí ponemos apellido. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que nos muestra el resultado final. Vamos a ver el pop-up, que se los voy a mostrar a continuación. Y como podemos ver, el mensaje nos salió Adam García tomando la primera variable que creé desde mi panel de variables y la segunda variable que estoy asignando dentro de la actividad assign. Ok, todavía hay una forma más de crear variables que les puede servir mucho y es creándola desde las propiedades de cada actividad. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo un read range para poder leer un Excel o un archivo, entonces si yo arrastro esta actividad de read range, si se dan cuenta aquí a la derecha tenemos ciertas propiedades. Estas propiedades tienen un output. En este output yo voy a ver que aquí si pongo el mouse encima del título del campo, me aparece que el out argument tiene que ser de tipo data table. ¿Okay? Aquí te está diciendo que el output, la variable tiene que tener un tipo de data table. Entonces nosotros podemos crear la variable igual desde aquí con control K y vamos a ponerle data table. La ventaja de crearlo desde aquí es que automáticamente te asigna el tipo que está esperando el output. Entonces, si nosotros vamos ahorita, como pueden ver, yo ya creé una variable desde aquí de data table, desde las propiedades. Y aquí en mi panel yo ya tengo la variable creada con el tipo de data table. Entonces, resumiendo un poco, la primera forma de crear una variable es desde aquí, desde el panel de variables, en el cual simplemente asignas un nombre a la variable y un tipo. Y puedes asignarle el valor desde aquí. La segunda opción es con una actividad de assign y ponerle control K para poder crear la variable. Y desde aquí podemos asignarle un valor o también lo podemos hacer desde aquí. Y la tercera opción para crear una variable es desde la misma actividad. Aquí tenemos ciertas variables, no solamente son los outputs, puede ser otros como tipo
En este caso el range nos dice que es tipo string. En este caso el sheet name también nos dice que es tipo string. El workbook path es string. El password aquí tiene que ser string. Entonces, y aquí abajo en nuestro output nos está diciendo que esta variable tiene que ser bueno, es un output de tipo data table. Entonces es por eso que yo desde aquí creo mi variable con control K y automáticamente me pone el tipo que yo necesito. Entonces, estas tres formas son las que yo más uso para crear variables. Y ahora nos vamos a pasar con los argumentos. Los argumentos es como una variable, pero se usa globalmente. Y lo vas a usar más cuando usas las actividades de invoke, workflow. Y ahorita vamos a hacer un proceso muy simple, los voy a mostrar. Ok, entonces para ver los argumentos, lo que vamos a hacer es crear una secuencia. Vamos a crear una secuencia. Vamos a ponerle arguments workflow. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a usar los argumentos. ¿Cómo se usan los argumentos? Como les digo, la mayoría de veces que usas argumentos va a ser en un reframework o en algún template parecido en el que estés usando entradas y salidas de variables o en este caso argumentos. Los argumentos te van a permitir pasar información a un workflow y también sacar alguna variable si es que quisiéramos. En este caso, para este ejercicio tan simple voy a poner dos assigns. El primer assign vamos a ponerle número 1. Simplemente escribimos aquí num1. Y al segundo assign le vamos a poner num2. Ok, lo que yo voy a realizar es una operación. Entonces es importante que los tipos de las variables sean enteros. O de float, que aquí en UiPath se llama double. Vamos a buscar aquí el int32, que son enteros. Y simplemente aquí le vamos a asignar un valor de 5 y abajo un valor de 10. ¿Ok? Ahora vamos a crear nuestro workflow o el invoke workflow, que es lo que les comento que ahí es donde más se usan los argumentos. Si yo vengo aquí y vamos a poner, o vamos a crear aquí otra secuencia que se llame calcular operación, vamos a agregar una secuencia que se llame calcular operación o calcular total. Ok, como pueden ver, se acaba de crear otra secuencia. Lo que yo necesito hacer es meter esa secuencia dentro de mi proceso. Entonces, el calcular total yo lo voy a arrastrar aquí. Una vez que ya jalamos nuestro workflow, invoke workflow a nuestra secuencia o a nuestro proceso, nosotros tenemos que hacer aquí dentro la operación. En este caso va a ser una multiplicación. Voy a multiplicar 5 por 10, pero lo voy a hacer dentro de este workflow. Entonces, ¿cómo yo voy a mandar estos datos de número 1 y número 2 dentro de este workflow? Para eso sirven los argumentos. Entonces, si nosotros nos metemos al workflow, dando clic aquí en Open Workflow, nosotros nos vamos a ir a argumentos. Y aquí en argumentos, yo voy a crear un argumento de entrada, porque está entrando, que en este caso va a ser un in, y vamos a poner el número 1, y también va a haber otro in, que va a ser el número 2, ¿no? Esos son mis argumentos de entrada. Importante cambiarles el tipo al tipo que estamos usando, que es enteros. ¿Okay? Una vez que nosotros ajustamos este workflow y creamos argumentos, si yo me voy a la parte general o al proceso general, podemos ver que este botoncito se puso en naranja. ¿Por qué está en naranja? Es porque hubo alguna modificación. Si le damos un clic, automáticamente nos aparece el nombre de nuestro parámetro o nuestro argumento de entrada. Aquí aparece dirección in. Y aquí tenemos que poner el valor con el cual va a entrar. En este caso, el num1, tengo el valor guardado en mi variable num1. Lo mismo con el num2. Entonces le vamos a dar un importante, si se dan cuenta aquí en import arguments, el número 2 me lo está tomando como string. Entonces yo tengo que regresarme a mi calcular total y cambiar esto a entero. No sé por qué no se cambió, según yo ya lo había hecho. Entonces regresamos a nuestro workflow y aquí en importar argumentos vamos a asignarle el número 2. De esta manera estoy pasando mis variables a un workflow como argumentos. ¿Ok? Entonces, si
yo me voy ahora al calcular total. Estos valores van a entrar ya. Estos argumentos van a entrar ya con un valor. Lo único que tengo que hacer aquí es crear mi actividad para hacer la multiplicación. ¿Cómo hago una multiplicación? Bueno, primero vamos a crear una variable de out, porque esa es la variable que yo voy a sacar de aquí, de este workflow, con el total de la multiplicación. El out total, recordemos que también tiene que ser un argumento. Entonces lo vamos a convertir en argumento. Y este va a ser un argumento de salida. ¿Ok? Una vez que lo tenemos como un argumento de salida, voy a hacer la operación que solamente sería in num1 por in num2, que sería la multiplicación. ¿Okay? Aquí nos manda un error, ¿por qué? Porque no hemos cambiado el tipo de argumento. Recuerden que estamos trabajando con enteros, vamos a cambiarlo a entero. Y de esta manera ya no nos sale el error. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, este out total va a salir de nuestro workflow, pero al momento de que salga tengo que almacenarlo en una variable. Al momento de que yo agrego aquí el out total, si yo me regreso a mi workflow general, que es este de aquí, y me voy otra vez a import arguments, voy a ver que aquí aparece la variable de out total. ¿Okay? Esa la tenemos que almacenar en una variable de aquí que tengamos fuera del workflow. Entonces yo aquí voy a crear una variable, pero la voy a crear desde aquí, que se llame simplemente total. Este no es out, ni in, ni nada. Simplemente estoy en la rama principal de mi proceso. Y aquí esa variable total, que también tengo que cambiarla a entero, la voy a pasar aquí para que guarde la variable de para que guarde el valor de mi argumento de salida. Ok, vamos a hacer un debug de lo que estamos haciendo para que puedan comprenderlo de una manera mejor. Entonces vamos a hacer un debug ahorita para ver qué está pasando aquí. Entramos al debug y como pueden ver, primero voy a asignarle un valor al número 1, luego al número 2. Aquí podemos ver que el número 1 ya tiene un valor de 5, el número 2 tiene un valor de 10 y el total que yo creé tiene un valor de 0. Ahora vamos a entrar a nuestro workflow. Una vez que ya entramos aquí, podemos ver que mi valor de entrada, que están aquí en argumentos, el in, trae el valor que yo le había puesto en mi workflow padre. Y el número 2, lo mismo. Y mi total, mi out total sigue en 0. Entonces vamos a hacer la operación. Venimos, hacemos la operación. Mi out total ahorita trae el total de la operación, que es 50. Y una vez que salgamos de nuestro workflow, nuestra variable total está tomando el valor de nuestro argumento de salida. De esta manera se usan los argumentos. Sobre todo lo van a usar en templates como el reframework o procesos más complejos que necesiten usar, invocar workflows como el que estamos viendo el día de hoy. Entonces, de esta manera ya vimos cómo crear variables, cómo crear argumentos y cómo manejarlos. Recuerden que los argumentos siempre se van a usar para entradas, salidas, o puede ser de los dos tipos, de entrada y salida. Es importante que nosotros pongamos siempre el tipo de argumento que va a ser, ya sea de entrada o de salida, o de los dos, puede ser. ¿Sí? Si venimos aquí a la dirección de nuestros argumentos, estos dos argumentos fueron de entrada y el único de salida va a ser mi total. Pero yo puedo poner el otro que es in-out, que es que entra y cambia el valor y sale otro valor. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos un poquito el tema del reframework. Pero bueno, entonces ahora es importante que sepamos cómo cambiar los tipos, ¿sí? Los tipos de variables y los tipos de argumentos. Los tipos son estos de aquí, entero 32, y aquí te vienen todos los principales, ¿ok? Pero tú puede ser que ocupes otro. Un ejemplo muy fácil es el de decimales, el de float, que aquí se llama double. Aquí no viene la opción para eso, entonces tú tienes que darle clic aquí en Browse for Type o buscar tipos, y aquí simplemente buscaríamos double, que ese es el tipo para decimales en UiPath. Y aquí podemos ver que tenemos el System Double. Si yo le doy un clic, de esta manera yo ya voy a poder aceptar decimales en esta variable. Ahorita nos marca un error, obviamente, porque estoy cambiando el tipo de mi variable, entonces eso nos va a dar un error. Ok, bueno, entonces yo creo que sería todo.
creo que quedó claro cómo crear variables, cómo crear argumentos y cómo asignarle los tipos. Es importante que sepamos qué tipo de variable estamos usando porque realmente hay muchos tipos. Ujú. Em, entonces es cuestión de que googleen, busquen o vean aquí como les enseñé yo en la misma actividad. Si nos vamos a alguna actividad, como les había comentado, un ejemplo, el de read range, nosotros podemos ver aquí qué tipo de datos está esperando. En este caso es una tabla de datos, entonces de esta manera vamos a poder saber qué tipo tenemos que buscar. Bueno, yo creo que esto sería todo por el video de hoy. Les recomiendo revisar este video, practicarlo y también dejar un comentario, suscribirse y poner algún comentario de qué otro video les gustaría que hiciera, alguna actividad, algún proceso de orquestador, alguna dificultad que tengan en sus procesos hoy en día en su trabajo. Con mucho gusto se los voy a contestar. Entonces, que estén bien, hasta luego al siguiente video.